estamos todavía en la primera parábola y en la primera parte de los que cayeron junto al camino. Así que repito, porque sobre eso vamos a continuar. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el enemigo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Hablamos ya un poco de las condiciones del camino y ahora en lo que quiero hacer énfasis es en el hecho de que es por no entender. Y aquí el punto es este. Hay muchos cristianos, muchas personas que entienden mucho de la Biblia, entienden muchos temas y todo. Pero el punto aquí es entender el reino. Y si usted se da cuenta, la gran mayoría del cristianismo no entiende el reino. Entiende lo que es un reino, ve películas de reyes, a mí me gustan mucho las películas de espaditas y todo, y se ve mucho de reino, pero no se entiende, porque vivimos en un gobierno humanista. Vivimos exactamente en el concepto humanista de lo que es gobierno, no en el concepto bíblico de lo que es gobierno. Entonces, si queremos realmente ser oidores y hacedores del evangelio del reino, tenemos que entender el concepto de lo que es un reino. E insisto, dice que el que no entiende la palabra del reino, usted puede entender de batalla espiritual, puede entender de la fe, puede entender de transformar el alma, puede entender de evangelizar al mundo, puede entender mucho de la palabra de Dios. Pero si no entiende el evangelio del reino, las buenas nuevas del reino, mire cómo estamos. Dese cuenta que lo que nos detiene de cambiar Guatemala y cambiar la nación en la que vivamos es precisamente como la gran mayoría del liderazgo evangélico, cuando digo liderazgo son las organizaciones así grandes que tienen un montón de iglesias, no creen en el evangelio del reino. ¿Por qué? Porque creen que la política es corrupta. Algunos hasta castigan a sus miembros de la iglesia, a su liderazgo, si se meten en algo de política. Y el reino es política. El reino es el gobierno de la nación. Entonces, estamos en una situación como la que estamos, pero no como dice el que no entiende. Ahora, hay dos formas de no entender, o tres, o las que quiera, pero el punto es este. Hay los que no entienden porque no estudian, negligencia. Hay los que no entienden porque no quieren cambiar su forma de doctrina, su forma de pensar. Y hay los que no entienden porque sencillamente no les han enseñado y no se han tomado la tarea de estudiar. Pero el punto sigue siendo uno. Sea por la razón que sea, el que no entiende el evangelio del reino, la palabra del reino, el enemigo roba lo que se sembró en su corazón. Y por eso es que también se da que hay muchas personas que entran entusiasmadas a la nueva vida, empiezan a asistir a la iglesia, tienen todo el corazón y el deseo de servir, están dispuestos a todo, a compartir, etcétera, etcétera, y pasa el tiempo. Y conforme pasa el tiempo, si no se entendió el evangelio del reino, se vuelve a caer en la monotonía de muchas prácticas y de muchas cosas, el mismo mensaje, la misma leche espiritual, las mismas doctrinas fundamentales del cristianismo, los rudimentos, las cuales la misma Biblia dice que ya debiéramos de dejarlos, ya debemos de estar hablando de otras cosas para llegar a la madurez. ¿Y en qué se llega a la madurez? ¿Y en qué se queda como niño? Dice que el que es niño es porque no entiende la justicia de Dios. Entonces, madurez también nos habla de entender la justicia del reino. Bien, así que debido a eso, es que hoy antes de continuar con las otras parábolas, me voy a dedicar a tomar los puntos del reino. Un reino tiene 4 elementos básicos, y antes de eso, le pregunta a usted a alguien si cree en el evangelio del reino y dice que sí. Y que si cree en el reino de Dios y le dice que sí. Si le pregunta, ¿y cómo sabemos dónde se ve que está el reino de Dios? Le va a decir donde hay señales y prodigios, donde se están sanando enfermos y todo. Recuerdo una definición que decía, como Dios dijo que sea tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, y en el cielo no hay enfermedad, aquí en el reino de Dios entonces no debe haber enfermedad, y ora por los enfermos y se sanan, y entonces creen, ese es el reino de Dios. No se dan cuenta que Dios opera
a través de nuestros errores y todo por la misericordia de alcanzar a las personas y ayudarlas, pero no que apruebe lo que estamos haciendo. El evangelio, el reino, tiene 4 características y esas son las que necesitamos ver cómo las aplicamos a nuestra vida personal, en nuestra familia, en nuestro negocio, en todo y especialmente en la política de la ciudad, de la nación. Entonces, los 4 elementos del reino son, número 1, el rey. Eso es lo imprescindible. El rey. Ese rey tiene que tener un dominio, un territorio donde él está reinando, ¿verdad? El reino de Israel, el reino de Judá, el reino de... Bueno, tiene que tener un terreno. El tercero son los súbditos del reino, los que están viviendo bajo la protección del rey y en obediencia a los edictos del rey. Y el cuarto, las leyes que rigen su reino. Ahora vayamos uno por uno. Es el evangelio del reino. ¿Quién es el rey? Nosotros lo cantamos, ¿verdad? Jesucristo es el rey, rey de reyes, señor de señores. Todo. Ahora razone. Como súbdito, como alguien que vivimos bajo un reino, ¿qué es lo que se supone que hagamos? La voluntad del rey. En un reino no hay democracia. En un reino no hay un grupo de personas que apelen por nosotros en la corte para que se cambie esto y lo otro. No, no hay nada. La palabra del rey es la ley. La palabra del rey es lo que gobierna. De hecho, el rey es hasta cierto punto dueño de todo, ¿verdad? De la tierra, porque tiene la autoridad sobre la tierra. Desde luego, los beneficios que el pueblo debe recibir de un buen rey es protección, ¿verdad? Que esté segura la tierra, que la gente pueda salir a trabajar tranquilamente, crear en sus fincas, en lo que sea, porque estamos hablando en términos agrícolas, y desarrollar sin pena de que vayan a venir ladrones a asaltarlos y a robarles su tierra ni nada. Esa es responsabilidad del rey, la protección. Eso fue lo que Dios le dijo a Adán desde el principio. Te pongo en este huerto para que lo trabajes y lo protejas. Y eso es lo que un rey hace. Un gobierno hoy en día trata de emular, de imitar ese asunto del reino, en el sentido pues de que es el gobierno civil el que se encarga de las carreteras y las comunicaciones y todo, bueno, para que la gente pueda movilizarse de un lado a otro, sus negocios, etcétera, etcétera. Pero eso es la responsabilidad del rey, proteger, velar porque la ciudadanía tenga paz y tranquilidad y puedan desarrollar sus diferentes talentos y dones y puedan de esa manera estar sujetos al rey con gozo y no meramente por el poder que el rey tenga. Entonces, en segundo lugar, bueno, no, en primer lugar, sigo con el rey. Pero si el rey, la palabra del rey es ley, examínese usted. ¿Cree usted que usted es súbdito del rey? ¿Cree que Jesús es su rey? Bueno, si decimos que Jesús es nuestro rey, no tenemos derecho a cuestionar lo que Él nos dice que hagamos. No tenemos derecho a cuestionar, no, es que yo creo que eso eran los tiempos antiguos. No, es que eso es lo que dice aquella denominación. No, eso es aquello que... No. Si está escrito en la palabra, si es explícito, es una ley del rey. El manual del creador es el libro que nos enseña la ley del rey. Y saben, una de las leyes más tremendas que debemos de repetir constantemente, tristemente, es la de dejar de estar guardando rencor y de estar guardando odio para otros y falta de perdón. Y desde luego la chismografía es dar un mal testimonio de alguien. Ven, entonces si usted se dice hijo del rey, usted no debe estar hablando de otras personas, no debe estar murmurando de otras personas. Debe de respetar al prójimo como si se respetara a sí mismo. Pero entonces, ¿usted es súbdito del rey? ¿Usted es obediente a lo que dice la palabra de Dios? Como esposa, ¿sabe lo que le dice la Biblia a las esposas? Como esposo, ¿sabe lo que le dice la Biblia a los esposos? Como padre, ¿sabe lo que le dice la Biblia a los padres? Como hijo, ¿sabe lo que le dice la Biblia a los hijos? En otras palabras, no podemos decir que creemos en Dios si no estamos practicando su palabra. Yo creo en usted, pero no le creo nada de lo que dice. Eso no tiene sentido. Entonces, punto número 1. Se reconoce a Jesús como Señor, como Rey. Eso de andar predicando, recibe a Jesús como Salvador, como he dicho, perdonen. Pero miren, si ofrecemos salvación, si ofrecemos sanidad, si ofrecemos prosperidad, ¿quién no va a querer eso? Ahí está, pero los estamos trayendo a Cristo. No entienden nada del reino. El enemigo llega y se roba la poca semilla que hayan sembrado,
porque no entienden el reino. Así por eso es que la iglesia está llena de niños, gente inmadura, gente carnal. Eso es lo que dice Pablo, que son niños porque todavía tienen celos, todavía tienen contiendas y son hasta líderes de congregaciones, pero no son súbditos del reino porque no obedecen la ley del rey. Entonces, en segundo lugar, es el territorio de su reinado. Eso debiera de ser tan sencillo, pero también debido a que no se practica el evangelio del reino, aunque es tan sencillo el lugar de su reinado, el territorio de su reinado, porque está escrito: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces toda la tierra es el territorio del rey, pero no se practica. ¿Por qué? Otra vez, por las doctrinas que dicen: el mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí en la mansión de luz, y quitan el mensaje del reino. ¿Cómo puede usted creer que tiene un rey que no tiene territorio? ¿Cómo puede creer usted que usted tiene un rey y que está viviendo en un mundo, en una patria que no es suya? Ven la falta de congruencia en los pensamientos y las doctrinas al llamar a Jesús rey, pero rey de que del cielo. Y entonces dice en los textos anteriores, dice que él creó la tierra para ser habitada. No la crió para estar vacía, sino que para ser habitada. Y si nosotros no entendemos que si de Jehová es la tierra y su plenitud, si de nuestro rey es la tierra y su plenitud, entonces ¿por qué no estamos defendiendo? ¿Por qué no estamos siendo buenos mayordomos y administradores de la tierra de nuestro rey? Queremos que el rey nos proteja, pero dejamos que todos los enemigos estén en los lugares de importancia, en los lugares de gobierno, representando a un rey que no es nuestro rey, imponiendo leyes que no son las leyes de nuestro reino. Solo con eso, que paráramos a meditar: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es, que invoca mi nombre, ¿verdad?, se parara a meditar, que dicen que soy su rey, y que soy el dueño de la tierra, pero no están haciendo nada al respecto. No están trabajando por establecer mi ley y mi justicia, sino que por el contrario asumen que se tiene que poner todavía peor, que tiene que venir un maligno más malo, más grande, y viene a dañar toda la tierra. ¿Qué reino cree usted que tenemos si no consideramos que este es el territorio de nuestro Señor? Que es la ciudad del gran rey, el mundo de nuestro Señor. Entonces, vaya razonando estas dos cosas. Porque si usted le llama a Jesús rey, si usted cree que Jesús es su Señor, tiene que entender que para nosotros los guatemaltecos, Guatemala es del Señor. Y nosotros, los que decimos ser hijos del rey, debemos estar buscando que la ley de Dios se haga en nuestra nación. ¿Por qué? Porque somos súbditos del rey y Él es el dueño de la tierra. Y nosotros queremos que Él reine para que nos proteja, para que haya paz sobre nuestra nación, porque Él y su ejército velan por nosotros. Pero si estamos clamando la protección de nuestro rey, pero no para que venga a reinar sobre la tierra, sino que para que nos saque, para que nos quite de estos problemas, es una doctrina totalmente ajena al único evangelio que la Biblia presenta, el evangelio del reino. Ok, entonces el territorio es toda la tierra, pero nosotros somos ciudadanos de esta parte de la tierra. Y si creemos, insisto, que nuestro Dios es el dueño de esta tierra, lo debemos evidenciar demandando, requiriendo de los que se dicen ser gobernantes que gobiernen, sí, pero con la ley del rey. Si no gobiernan con la ley del rey, son invasores que están invadiendo el terreno del rey. Y a nosotros como mayordomos nos va a pedir cuentas cuando Él regrese de cómo velamos por su tierra. Es importante, porque Dios es justo. Y como ya dejó en su manual las instrucciones, Él va a venir y va a venir a tomar cuentas. ¿Se recuerdan las parábolas? A todos les gustan las parábolas de los talentos, de las minas y esto y todo. Y le dicen: ven pronto, Señor Jesús. Pero se recuerda que en las parábolas, cuando Él viene, lo primero que hace es pedir cuentas. ¿Qué hiciste con las minas que te dejé? ¿Qué hiciste con los talentos que te dejé? Viene a pedir cuentas. Nos va a decir: ¿qué hiciste con la tierra que te entregué? Te puse, en otra parábola, ya la veremos, Dios nos pone donde Él quiere.
Y si nos puso en Guatemala, es para que velemos por la tierra de Guatemala, para que venga el reino de Dios a Guatemala. Es el territorio del reino. Si no lo entiende así, ¿cómo puede usted decir que Jesús es rey si usted no le quiere reconocer autoridad en su propia tierra? Y si usted no está dispuesto a defender la ley del reino en su propia tierra. El número 3, precisamente, son los súbditos del reino. Y esto es muy, muy importante que se entienda. ¿Quién es un súbdito del reino? Uno que obedece al rey, uno que vive en el reino. ¿Quién es un guatemalteco? El que nace en Guatemala. O el que se nacionaliza, ¿verdad? En Guatemala. No, ese es el concepto humanista. Ese es el concepto humanista. Guatemalteco es el que nace en Guatemala. No. Puede nacer en la zona 1, en el Palacio Nacional, de tatarabuelos guatemaltecos, abuelos guatemaltecos, padres guatemaltecos, el más guatemalteco de los guatemaltecos, si quiere hasta vino antes que Tecunumán. El hecho de nacer en una nación no lo hace ciudadano de esa nación. ¿Por qué? Porque toda la tierra es de Dios. Entonces todo el mundo sería ciudadano del reino, porque todo el mundo, todos nosotros estamos en la tierra. Ciudadano, bíblicamente hablando, es solo el que obedece las leyes de la nación. Puede ser guatemalteco, pero si es asesino, si viola, si roba, si no obedece las leyes de los derechos inalienables en Guatemala, no es ciudadano de Guatemala. Y cuando empiezan a alegar con que los derechos humanos de esos, no, el que viola los derechos humanos de los demás pierde los suyos. En la Biblia, la pena capital se aplica a todos los que violan los derechos inalienables dados por el Creador al hombre: vida, libertad y propiedad. Entonces, entender las leyes del reino es una necesidad básica, porque no podemos ser ciudadanos del reino si no obedecemos las leyes del reino. Nacer en Guatemala no nos hace guatemaltecos a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Guatemala es de Él. Entonces las leyes que tenemos que guardar son las de Él, no las de Guatemala. Si hay leyes en Guatemala, que definitivamente las hay, que violan la palabra de Dios, es nuestra responsabilidad como súbditos del rey desobedecer esas leyes que violan la ley de Dios y defender esa ley contra los que supuestamente están ahí para representarnos, pero no nos representan. Representan sus intereses propios, sus partidos, sus ideales y todo lo demás, menos al que deben de representar, al dueño de la tierra, al rey de la tierra. Y nosotros debemos de saber que no vamos a tener excusa ante el juez cuando seamos juzgados individualmente. ¿Qué hicimos por cambiar nuestra nación? ¿Qué hicimos por preservar la tierra del rey? ¿En qué forma? Porque si por el contrario estamos pensando cómo nos vamos, que venga un rapto y que nos saque de aquí, ese es el escapismo que tiene hundida a la iglesia en esa impotencia y en no poder cambiar la sociedad. Porque no se ven como guerreros, no se ven como ciudadanos de un reino, sino que como pobrecitos ciudadanos bajo las circunstancias de estos malvados que con falsedad llegan al poder, que con mentiras y robo y todo lo demás nos tienen como nos tienen. Pero ¿por qué? Es que no clamamos a Dios. Clamemos todo lo que queramos, ya está escrito en el manual. Si ustedes escogen personas, ahí estoy parafraseando, no dice así en la Biblia, y le voy a leer, si quiere le leo lo que dice la Biblia, pero solo estoy parafraseando. Dios nos dejó instrucciones para elegir gobernantes. Si no elegimos gobernantes de acuerdo a sus instrucciones, Él advierte y dice: y cuando el rey los esté tratando mal y ustedes clamen a mí, yo no los oiré. Eso sí está bien escrito en el libro de Primera de Samuel. Entonces, de nada sirve que estemos... y miren, desde ya envío unas palabras, por si las pueden transmitir a todos los candidatos que dicen ser de derecha, que dicen ser pro familia, que dicen ser pro la fe y todo lo que decimos los cristianos. Les envío el mensaje desde ya. Por favor, si en realidad todos ustedes aman a Guatemala y todos ustedes quieren salvar y cambiar Guatemala, les suplico que se den cuenta
ninguno de ustedes puede ganar solo. Y lo que hacen al ser tantos es dividir el voto. Y entonces los de la izquierda, los malvados, con poquito grupo que tienen, se unen y ganan. Entiendan eso. Si en realidad quieren hacer la voluntad de Dios, estén dispuestos a unirse y a trabajar juntos. Pero si lo que ustedes quieren es ser el traidito de la película y que le demos el aplauso a ustedes porque usted es el líder que nos está salvando, estamos fritos. Porque no hay tales. En el reino de Dios somos un equipo, todos en nuestro lugar. Los que vayan a correr, yo no voy a correr para que no vayan a empezar a decir está jalando agua para su molino. Yo no voy a postularme para ningún puesto. Ya lo hice. Cuando me di cuenta que nadie estaba haciendo dentro del Congreso lo que se debía de hacer. Y yo ya demostré que sí tengo el carácter, que sí mantengo los principios y que sí me opuse a mi mismo partido y a todos los que estaban haciendo las cosas malas, y Dios me usó para detener cuando por primera vez trataron de pasar la ley del matrimonio homosexual. Así que no estoy hablando por tonterías, estoy hablando convivencia. Y no voy a correr para ningún puesto precisamente porque la mayoría de evangélicos empiezan rápido a decir, uy, se está apartando de Dios y se está volviendo al mundo. Pero por eso es que estoy hablando del evangelio del reino. Si no se dan cuenta de que tenemos que unirnos, regreso a los líderes de los diferentes partidos, razonen. Si quieren agradar a Dios, pónganse en las manos de Dios y digan, Dios, ¿con quién quieres que me una? O si hay alguna persona que pueda desarrollar en este momento mejor el puesto al que yo aspiro, permíteme apoyarlo, enséñame a apoyarlo. Esa actitud es la que debe de haber en los que sean verdaderos discípulos del Rey y que quieran que venga su reino y sea hecha su voluntad aquí en la tierra como es hecha en el cielo. Ok, entonces el rey, el territorio de su reinado, los súbditos son los que guardan las leyes del reino. ¿Y cuáles son las leyes del reino? La Biblia. Primeramente, la ley número 1, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y la segunda, dijo Jesús, para resumírnoslo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y podemos ir poniendo lo que queramos, pero el punto sigue siendo, todo el manual del Creador, la Biblia, hasta hay pasos para formar la constitución política del reino de Dios. Una constitución que reconoce el señorío de Dios, reconoce la soberanía del pueblo. Esos son dos elementos básicos para la Constitución, no como la nuestra. Y yo no sé por qué se enojan conmigo porque lo digo, pero no sé por qué admiran nuestra Constitución cuando la misma Constitución viola los derechos inalienables. Pero como es el humanismo es el que predomina en el mundo político actualmente, hasta consideran que tenemos una de las mejores constituciones. No, es una constitución que viola los derechos inalienables. Por eso es que necesitamos volver a las Escrituras, volver al evangelio único que hay en el manual del Creador, el evangelio del reino. ¿Usted no cree en salvar almas? Bueno, para comenzar, nadie salva almas. El único que salva es Dios. Pueden convertirse 80,000 personas y levantar la mano y decir que creen con todo su corazón y todo. El único que conoce los corazones es Dios. Así que no podemos estar hablando de que hicimos esto o lo otro, porque nosotros nos congratulamos los unos a los otros porque 1,000 recibieron a Cristo. Eso es aparentemente para nosotros. Tal vez ni uno lo recibió de acuerdo al único que juzga, que es Dios, el único que conoce los corazones. Pero lo que sí está clarísimo es que cuando se imponen las leyes del reino, no estoy hablando como correctamente me preguntó una persona cuando hablé de esto, de que, bueno, entonces usted cree que la iglesia debe mandar a la nación. No, la iglesia no. La iglesia es una institución para enseñar la palabra de Dios, pero los cristianos sí. Los creyentes en Dios, los creyentes en la Biblia, son los que deben de gobernar la nación con leyes de Dios, con leyes de la palabra y enseñar los principios de la palabra. Entonces, la institución iglesia se mantiene como la responsable de enseñarle aún a los gobernantes lo que es la palabra de Dios para los gobernantes y cómo gobernar a la nación.
Pero el gobierno de Dios siempre es velando por los ciudadanos. El gobierno de Dios siempre se ocupa de los que están bajo su gobierno. No es uno que se aprovecha de los que están bajo su gobierno, sino uno que protege y que trabaja por sacar adelante a los que están bajo su reinado. Por eso es que es tan triste esta primer parábola. Y recuérdese que Jesús dijo que si no se entiende esta primer parábola, no se van a entender las demás. ¿Por qué? Porque esta no por ser la más sencilla, sino porque nos está dando principios y balance justo de lo que es el evangelio del reino. Y si no entendemos este fundamento, aunque andemos cerca del camino, aunque seamos paralelos al camino, y por lo tanto pareciera que vamos en el mismo camino, llega un momento en que uno de los dos tiene tope y el otro sí. ¿Por qué? Porque estar cerca no es suficiente. Hay que entrar al camino, estar en el camino. Y el camino son los principios de la palabra de Dios. Por eso es de que Jesús, el nuevo nacimiento, mire, esa es la mejor ilustración del desliz doctrinal. El nuevo nacimiento es para poder ver y poder entrar al reino de Dios. Pero la iglesia lo ha hecho la meta, nacer de nuevo. Nacen de nuevo, pero ni ven ni entran al reino de Dios. Y eso es lo que tenemos en la gran mayoría del cristianismo. Personas que han nacido de nuevo, pero desde luego se quedan con la lechita espiritual. Nunca aprenden principios de justicia, que es lo principal. ¿Qué es lo que Dios le dijo a Abraham que iba a hacer en su casa? Le iba a enseñar a sus hijos y a su casa que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que Jehová haga venir sobre Abraham lo que ha prometido. Entonces es lo mismísimo para nosotros hoy en día. Tenemos que aprender a vivir en justicia y juicio, enseñar en nuestra casa a nuestros hijos a vivir en justicia y juicio, hacer lo justo en la edad de niño, lo justo en la escuela, estudiar, lo justo en el trabajo, trabajar, lo justo en los deportes, ser un buen deportista, no ver cómo bota al otro para ganar, no, en fin, justicia y juicio, porque haciendo eso, entonces estamos trabajando en el reino de Dios. Pero estar argumentando con los argumentos políticos de hoy en día, esa no es política, esa es politiquería. Mientras no se reconozcan las leyes del reino, no hay un gobierno justo, porque el único justo es Dios. Y tiene que comenzar por la iglesia. La iglesia tiene que empezar a enseñar la justicia y el juicio. Responsabilidad personal. A la gran mayoría de iglesias no enseña responsabilidad personal, sino que enseña que vengan acá y que nosotros los protegemos, nosotros los cubrimos, nosotros esto y lo otro. No, el Señor no quiere que seamos dependientes de alguien. Quiere que seamos independientes los unos de los otros para que seamos interdependientes y trabajemos juntos. Pero cada quien debe de aprender a ser responsable. Cada quien debe de aprender a ser un súbdito del rey. No un súbdito de una rama o de una denominación, sino que un súbdito del rey. Entonces, el evangelio del reino sobrepasa el evangelio de salvación. Ese evangelio de salvación es necesario porque las personas tienen que nacer de nuevo, pero para ver y para entrar al reino, no para quedarse a la puerta del reino, no para quedarse afuera del reino, porque recuérdense que el mensaje final de las bodas del Cordero, muchas se van a quedar afuera. Es preparadas, estaban esperando que viniera, no tenían suficiente aceite, sea lo que sea, pero eran de las que estaban esperando entrar a la fiesta y no entraron a la fiesta. Aunque llegaron a tocar y a clamar, después les dijeron no se les abre. Entonces, mientras no aprendamos que el evangelio que está en la Biblia no es un evangelio de prosperidad, no es un evangelio de poder, no es un evangelio de sanar y echar fuera demonios, no es un evangelio de salvar almas, es un evangelio del reino. Y lo principal que hay que aprender son las leyes del rey, para considerarse súbdito del rey y para vivir en su territorio, para su honra y para su gloria, que es lo que trae justicia, paz y gozo a la nación y eventualmente al mundo. La tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Recapacite.
No se enoje y defienda su punto y empiece a buscar versículos aislados para decir que estoy hablando equivocado, que soy testigo de Jehová, lo que sea. No, lea usted las palabras de Jesús. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el enemigo y le roba lo que fue sembrado. ¿Conoce usted a personas que una vez estuvieron consagradas al Señor? Estuvieron animadas a servir al Señor y ahora ya no. Probablemente no oyeron la palabra del reino y el enemigo robó lo que se había sembrado. Queda en nosotros, la responsabilidad es individual, nos podemos ayudar mutuamente, pero cada uno reconociendo el que tiene la palabra final de la presencia de Dios, soy yo. Yo voy a dar cuenta de lo que obedecí o dejé de atender. Ok, paro aquí para preguntas o comentarios.